Hola, ¿cómo están? El video de hoy día vamos a explicar cuál es la estructura básica de un programa en lenguaje C. Vamos a explicar también los comentarios y algunas funciones. Entonces, partamos primero con que aquí yo coloqué de hecho el título, estructura básica de un lenguaje en C, de la estructura básica de esto. Entonces, fíjense que si yo parto algo con asterisco o slash asterisco, estoy indicando que este es el comienzo de un comentario. Y si yo escribo asterisco slash, estoy indicando el término. Todo lo que exista entre esto se va a considerar un comentario. Los comentarios solamente son textos escritos para que el programador sepa de qué se trata. Nada más. Eh, por lo general también se habla de lo que es documentación, como yo documento el programa. Yo lo documento con comentarios. No es obligatorio, pero sí es bastante importante para definir, por ejemplo, algunas cosas que pueden ser más complejas. Entonces, por ejemplo, otra forma de hacer comentarios es slash slash. Este comentario tiene un problema que indica que todo lo que esté después de esto se considera comentario. Por lo tanto, yo aquí no puedo escribir, por ejemplo, una instrucción. Por ejemplo, printf. No puedo escribir esa instrucción porque ya está haciendo un comentario. O sea, no se va a ejecutar. Acá, por ejemplo, si yo escribiera printf, lo va a considerar como una función. Fíjense cómo lo está tomando. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco, cambio esto y escribo el término del comentario acá, después del printf? Todo esto se va a considerar comentario y no va a tirar ningún error a nivel de programación porque cuando uno ejecuta un proceso de compilación, que en el fondo es el primer paso para empezar a ejecutarlo, que en el fondo es para convertir el código de máquina, no va a considerar nada de lo que está aquí adentro. Todo lo que sea un comentario solamente es visible para el programador, pero a la hora de el computador leer el código para ejecutarlo en algún momento, no se consideró en ningún momento. Luego, ¿qué tenemos? Ya sabemos que estos son comentarios. Existen algo que se llaman directivas de procesamiento o preprocesamiento, también preprocesador. El preprocesado son algunas funciones o algunas instrucciones súper importantes. Estas directivas, que empiezan habitualmente con gato, esta directiva gato include, lo que hace es tomar todo lo que existe en este archivo que se llama stdio.h y lo va a incrustar al inicio del archivo. O sea, va a tomar todo ese archivo y lo va a incrustar. ¿Qué es lo que hay en ese archivo? En ese archivo hay muchas funciones ya definidas. O sea, va a incluir todas esas funciones para que puedan ser utilizadas por mi código. Esta librería llamada stdio es una librería que contiene funciones que me permiten acceder a los periféricos del computador. Por ejemplo, el teclado. Permiten que yo pueda capturar información y tiene una función que se llama scanf que permite capturar información desde el teclado. Tiene otra función importante que es printf, que permite mostrar información a través de la pantalla. Bueno, no solamente a través de la pantalla, se pueden hacer varias cosas y se puede enviar información incluso a través de impresora y otros dispositivos. Pues se pueden hacer bastantes cosas en este lenguaje. El lenguaje es un lenguaje muy potente. Otra directiva es gato define. Gato define este elemento como 2.71 en este caso. Esto es para tratar, por ejemplo, en este caso, e indicar que yo podría utilizar como una constante. Se ocupa mucho esta directiva. Pero en el fondo, lo que cuando uno escribe define lo que va a hacer es cada vez que yo coloque la dentro de mi programa, es como que yo esté incrustando el 2.71 dentro del programa. Es literalmente como incrustar por fuerza bruta. Pero se ocupa como una forma de definir una constante, algo que no varía. Otra forma de definir constante, pero que ya no es una directiva, sino que corresponde a lo que es declaración de variables. Entonces fíjense lo primero que vamos a tener. Inicialmente, en todo programa en C, habitualmente vamos a tener solamente directivas. Luego vamos a tener declaración de variables, que son globales o locales. En este caso son todas globales. ¿Por qué son globales? Porque están en el entorno superior del programa. Fíjense esto. No hay
no hay algo llamado declaración de funciones, no están adentro de estas estructuras que voy a hablar después. Si estuvieran dentro de estas estructuras que están acá abajo, serían variables locales o serían algo local, pero como están arriba en la cabecera misma donde inicia el programa, se llaman globales. En este caso, ¿qué es lo que indican estos constantes? Estos comandos o estas instrucciones. Este identificador const me dice que define como constante entera algo llamado pi. Entonces, pi va a ser igual a 3 y está declarado como un entero constante. Leámoslo de izquierda a derecha. Acá estamos declarando no una constante, dice declare como entero una variable que se llama elemento neutro a y la declaro con un valor inicial que es 0. Cuando yo escribo, por ejemplo, este tipo de asignaciones, no es necesario que yo coloque un igual cuando yo estoy declarando algo, una variable, una constante. Bueno, las constantes sí, porque después no se pueden modificar, pero las variables yo no es necesario que las declare. Aquí simplemente estoy declarando una variable llamando elemento neutro a de tipo entero, o sea, solamente puede tener datos de tipo entero, y parte con un valor inicial de 0. O sea, yo le asigno 0 a esa variable cuando comienza. Entonces tenemos inicialmente directivas y después tenemos declaración de variables. Después viene el programa principal habitualmente. El programa principal se llama main. Se declara así: int de entero main y paréntesis. Esto es porque se trata de una función. Más adelante en un video de funciones hablaremos de esto. Pero inicialmente acostúmbrense que int main paréntesis declara el inicio del programa. Aquí, por ejemplo, coloqué un comentario que dice parámetros. Eso es porque yo puedo mandarle parámetros a esta función maestra. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Cuando parte el programa, se ejecuta todo lo que esté y después va inmediatamente a main. Aunque aquí hay una función antes. Esta main es función principal, pero perfectamente podría tener una función antes. Y se la va a saltar solamente porque inevitablemente después de que ejecute todo lo que está arriba, va a ejecutar la instrucción main, sí o sí. Después de que tenemos ejecutada la instrucción main, fíjense que, ¿cómo se declara? Main, los paréntesis redondos, que en el fondo indican que es una función, y aquí aparece un corchete para un lado y un corchete para el otro. O sea, un corchete indica el inicio de la función main, o sea, todo lo que parte o todo lo que se haga aquí adentro está acá, dentro de los corchetes. Entonces, este corchete es el inicio y este otro corchete es el término. Fíjense que cuando yo creo una instrucción, una función, o procedimiento también se puede llamar, yo puedo volver a declarar variables. Pero en este caso, cuando yo declaro una variable dentro de una instrucción, por ejemplo como main, se llama variable local. Significa que solamente funciona para todo lo que pase en todo este proceso. En todo este segmento de código va a existir esta variable, que en este caso vamos a declarar una variable llamada elemento neutro m. Va a ser una variable de tipo entero y vamos a asignarle el valor de 1 en forma inicial a este valor, a esta variable. ¿Ya? Después de que yo declaro todas las variables, viene la famosa instrucción, o sea, donde yo ya empiezo a programar qué es lo que quiero que ejecute el programa. Entonces, por ejemplo, tengo una primera instrucción que se llama printf. Esta es una instrucción que muestra por pantalla. ¿Qué es lo que muestra por pantalla? En este caso, se puede apuntar hacia otro lado. Muestra por pantalla todo lo que está contenido inicialmente entre comillas. Fíjense, comilla de entrada y comilla de salida. ¿Y qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar un texto por pantalla que dice mi primer programa. Ok, perfecto. Entonces, una vez que muestra mi primer programa, salta a la línea siguiente y muestra. Muestra aquí, abrimos el corchete para el mensaje y aquí aparece un código. Esto es un carácter especial. Ese carácter significa salto de línea.
significa que no importa lo que pase, si yo estoy en la línea 2 de la pantalla, voy a saltar a la línea 3. Y dice que salto la línea y voy a mostrar pi vale por ciento de otro carácter. Este carácter tiene una gracia. Este carácter especial por ciento de permite indicar que aquí voy a mostrar algo. Por ejemplo, en este caso me dice que el contenido de pi, fíjense, yo lo voy a mostrar donde aparece el por ciento de. En este caso, ¿por qué ocupé por ciento de? Porque d representa un número entero y pi es un número entero. Entonces, toda la codificación de qué es lo que voy a mostrar va en este segmento. Y si yo quiero incrustar algo dentro de ese texto, tengo que declarar dónde va a ir y tengo que declarar qué es lo que voy a incrustar. Entonces voy a incrustar pi. Entonces me va a decir que pi vale 3. Y eso es una instrucción. Bajemos. Ahora fíjense esto. Voy a utilizar de nuevo la instrucción de salida printf y voy a tener comillas. Entonces voy a poner un backslash n, significa que salto de la línea 4 a la 5 y voy a mostrar por pantalla vale, ¿qué vale? Por ciento f. Eso quiere decir que aquí voy a incrustar un valor que es de tipo flotante, o sea, es un número real lo que voy a incrustar. ¿Y qué voy a incrustar? Voy a incrustar e. ¿Cuánto vale e? E vale 2.71. Es la famosa exponencial. Luego dice printf y muestra esto. Backslash n, ya sabemos que hace un salto, en este caso del 5 al 6, por ejemplo. El elemento neutro multiplicativo es. Y me muestra lo siguiente. Dame un segundito. Me dice, el elemento neutro multiplicativo es por ciento de y muestra elemento neutro. Y aquí, por ejemplo, fíjense, elemento neutro. Aquí va a dar un error si yo lo compilo. Principalmente porque no existe la variable elemento neutro, existe la variable elemento neutro a y elemento neutro m. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento neutro multiplicativo? El m. Ya listo. Ahora, yo voy a tomar este texto y voy a copiarlo para mostrar, fíjense algo, el elemento neutro aditivo. Ustedes conocen, son conceptos matemáticos solamente. Aditivo. Y voy a escribir que incruste esto. Elemento neutro A. En otras palabras, va a mostrar el elemento neutro aditivo es elemento neutro A y el elemento neutro multiplicativo es elemento neutro M. Entonces toma el contenido y lo incrusta justo donde esté este símbolo. Por ciento de, haciendo referencia a que se va a incrustar algo que es de tipo entero. Y aquí por ciento F, por ciento de también, porque es algo de tipo entero. Una vez que yo termino el código, debo recordar un par de características. Cada instrucción, si parte con un paréntesis, se cierra con paréntesis redondo. Y las instrucciones, todas las instrucciones, que algunas condiciones no, se cierran con un punto y coma. Quiere decir que con esto yo doy el salto de línea hacia el siguiente código. Si no cierro con punto y coma me va a dar error. Por ejemplo, yo voy a quitar esta. Voy a apretar F11 que permite compilar y ejecutar y me da error donde me dice que está esperando algo antes de printf. Podría ser un punto y coma. Entonces si yo le pongo punto y coma, aprieto F11, fíjense lo que me muestra. Me muestra por pantalla mi primer programa. Me dice que pi vale 3. Miren aquí, ¿cuánto vale pi? 3. Luego miren acá, ¿cuánto vale E? E vale 2.71. Luego me dice que el elemento neutro multiplicativo es 1 y me dice que el elemento neutro aditivo es 0. Entonces ese sería el primer programa. No les voy a dejar el código para que ustedes lo escriban y si es que cometan errores los puedan ir revisando. Hasta luego, que estén bien.